La sorprendente razón detrás del cambio de Persia a Irán. Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. Cuando escuchamos la palabra Persia, inmediatamente nuestra mente viaja a un mundo de cuentos y leyendas. Imágenes de palacios dorados, guerreros de antiguas batallas, y relatos inmortales como los de las 1001 noches invaden nuestra imaginación. Persia, un nombre que evoca misterio, grandeza y espiritualidad. Pero entonces surge una pregunta inevitable: ¿por qué este país, que durante siglos fue conocido por todo el mundo como Persia, decidió un día cambiar su nombre a Irán? ¿Qué motivo tan importante llevó a una nación con tanta historia a tomar una decisión tan radical? Lo que a simple vista parece un simple cambio de nombre, en realidad esconde una historia llena de orgullo nacional, conflictos internacionales y una sorprendente conexión espiritual que pocos conocen. Antes de avanzar, detengámonos un momento y reflexionemos. ¿Cuántas veces en la vida creemos conocer la verdadera identidad de algo o de alguien, solo para descubrir después que había mucho más detrás? Así sucede también con la historia de Persia. Lo que parecía ser solo un tema de geografía, es en realidad un relato profundo de identidad, fe y redención nacional. Para comprender la magnitud de este cambio, primero debemos viajar al pasado. La antigua Persia fue una de las civilizaciones más poderosas y avanzadas del mundo antiguo. Fue el corazón del imperio aqueménida, que bajo el liderazgo de reyes como Ciro el Grande y Darío I, dominó vastos territorios que se extendían desde el río Indo hasta el mar Egeo. La influencia de Persia en la historia de la humanidad es innegable. Fue el lugar donde surgieron conceptos como los derechos humanos, la tolerancia religiosa y la coexistencia pacífica entre diferentes culturas. Pero Persia no solo dejó huella en la historia política, también fue un faro espiritual. El zoroastrismo, una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo, nació en estas tierras. Zaratustra, su profeta, predicó sobre la lucha entre el bien y el mal, la importancia de la verdad y la pureza del alma, valores que, curiosamente, se reflejan de manera muy similar en los principios cristianos y en muchos pasajes de la Biblia. A lo largo de los siglos, Persia mantuvo su prestigio internacional. Poetas, filósofos, científicos y artistas persas enriquecieron el patrimonio cultural de la humanidad. Sin embargo, todo comenzó a cambiar con la llegada del siglo XX. El mundo estaba experimentando transformaciones profundas, guerras mundiales, movimientos de independencia y una redefinición de las identidades nacionales. Aquí es donde la historia comienza a tornarse más compleja. En el año 1935, el entonces monarca de Persia, Reza Pahlavi, tomó una decisión que sacudiría la identidad del país para siempre. Solicitó formalmente a todas las naciones del mundo que, a partir de ese momento, dejaran de referirse a su país como Persia y comenzaran a llamarlo Irán. Pero, ¿por qué? ¿Qué llevó a este líder a renunciar a un nombre que representaba siglos de historia y reconocimiento mundial? Algunos podrían pensar que fue simplemente una cuestión de orgullo nacional o de modernización, pero la verdad es mucho más profunda. Detrás de esta decisión hubo factores geopolíticos, ideológicos y, sí, también espirituales. La palabra Irán no era nueva. En realidad, los propios habitantes de Persia siempre se habían referido a su tierra como Irán, un término que proviene de la palabra Ari-nm, que significa tierra de los arios. Este nombre tiene raíces muy antiguas y refleja la identidad étnica e histórica del pueblo iraní. Durante siglos, el mundo exterior los conocía como persas, pero internamente, ellos siempre se consideraron iraníes. Ahora bien, aquí surge una reflexión importante. ¿Cuántas veces en la vida somos conocidos por una imagen o un nombre que los demás nos ponen, pero que no representa quiénes somos realmente? Persia fue conocida así por el mundo entero, pero en su corazón, su verdadero nombre siempre fue Irán. Este cambio de nombre fue, en cierto modo, un acto de reivindicación de su identidad real.
Pero la decisión de Reza Shah no se limitó solo a un tema de identidad interna. También había un contexto internacional que empujaba a este cambio. En los años 30, el nacionalismo estaba en auge en muchas partes del mundo. Países enteros estaban redescubriendo sus raíces, reconstruyendo sus historias y, en muchos casos, rompiendo con etiquetas coloniales o extranjeras. Persia no fue la excepción. Además, hay un detalle sorprendente que pocos conocen. Reza Shah quería fortalecer la imagen de su país frente a las potencias extranjeras. Cambiar el nombre a Irán era, para él, una manera de proyectar modernidad, independencia y fuerza ante el resto del mundo. Pero detrás de esta decisión política también había un trasfondo espiritual que conecta con enseñanzas bíblicas sobre identidad, propósito y redención. En la Biblia, vemos numerosos ejemplos de cambios de nombre que marcan un antes y un después en la vida de las personas o de los pueblos. Abraham se convirtió en Abraham, Sarai en Sara, Jacob en Israel. Cada cambio de nombre en las Escrituras tiene un significado profundo, representando una nueva etapa, una transformación o un propósito renovado otorgado por Dios. Y aquí es donde la historia de Persia a Irán adquiere una dimensión espiritual que pocos han considerado. ¿Fue simplemente una estrategia política o fue un llamado profundo de un pueblo para recuperar su verdadero nombre ante Dios y ante el mundo? En la próxima parte, vamos a sumergirnos aún más en este contexto histórico y espiritual. Exploraremos cómo el cambio de Persia a Irán fue recibido por la comunidad internacional, qué reacciones provocó entre el propio pueblo iraní, y cómo, en el trasfondo, podemos encontrar lecciones de fe y transformación personal que siguen vigentes hasta hoy. La noticia del cambio de nombre no tardó en sacudir al mundo. La comunidad internacional se encontró, de repente, ante una solicitud oficial del gobierno de Reza Shah. A partir del año 1935, todas las naciones debían referirse a Persia como Irán. Para muchos diplomáticos y académicos de la época, esto fue una sorpresa mayúscula. Después de todo, Persia era un nombre cargado de historia y romanticismo. ¿Cómo era posible que un país renunciara voluntariamente a una marca tan poderosa y reconocida a nivel global? Las primeras reacciones en Europa fueron de confusión. Los libros de historia, la literatura clásica y hasta la geografía escolar estaban llenos de referencias a Persia. Cambiar el nombre significaba, de algún modo, reescribir la forma en que el mundo veía a esta nación milenaria. Sin embargo, lo que muchos no entendieron en aquel momento fue que, para los propios iraníes, este cambio no representaba una ruptura con su pasado, sino más bien una reafirmación de su identidad más profunda. El término Irán tiene raíces que se remontan a miles de años atrás, derivado de la palabra Ari-nm, que significa tierra de los arios. Este nombre conecta directamente con el origen étnico de gran parte de la población iraní. En la lengua persa moderna, Irán representa el hogar de un pueblo, con una historia que se entrelaza con las grandes civilizaciones del mundo antiguo. Pero más allá de la etimología, hay un aspecto espiritual que merece ser resaltado. En la Biblia, encontramos numerosas ocasiones en las que un cambio de nombre representa una transformación profunda. Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham para señalar el inicio de una nueva misión y un pacto eterno. Jacob pasó a llamarse Israel tras luchar con el ángel, simbolizando su nuevo destino como padre de las 12 tribus. El apóstol Simón fue renombrado como Pedro, la roca sobre la cual Cristo edificaría su iglesia. En este sentido, el cambio de Persia a Irán podría interpretarse, simbólicamente, como un proceso de redescubrimiento y de renovación nacional. El país no estaba olvidando su historia gloriosa, sino abrazando su verdadera identidad, tal como Dios llama a cada uno de nosotros a reconocer quiénes somos realmente ante sus ojos. Sin embargo, el proceso no fue sencillo. Dentro del propio país, la población reaccionó de manera diversa. Muchos ciudadanos se sentían orgullosos del nombre Persia. Les recordaba la grandeza de su imperio, sus contribuciones al arte, la poesía, la ciencia y la filosofía. Otros, sin embargo, vieron en el cambio una oportunidad para mirar hacia el futuro,
dejando atrás la imagen romántica que el mundo tenía de ellos, para asumir una posición más fuerte y moderna en el escenario internacional. Los periódicos de la época registraron debates intensos entre intelectuales, políticos y líderes religiosos. Algunos argumentaban que Persia era un nombre asociado con el esplendor y la riqueza cultural, mientras que otros afirmaban que Irán era la verdadera representación de su gente, su lengua y su espíritu. En medio de esta transición, Reza Shah continuó impulsando una serie de reformas modernizadoras que buscaban transformar al país en una potencia regional. Estas reformas incluyeron la construcción de infraestructuras, la promoción de la educación y la reducción de la influencia religiosa en la política. Sin embargo, esta modernización acelerada también trajo consigo tensiones y conflictos, que, años más tarde, desembocarían en profundas transformaciones sociales y políticas. Pero hay un detalle que pocas veces se menciona cuando se habla del cambio de nombre. La fecha elegida para hacer oficial esta solicitud al mundo fue el 21 de marzo de 1935, coincidiendo con el Nowruz, el Año Nuevo Persa, una de las celebraciones más importantes y cargadas de simbolismo espiritual en la cultura iraní. El Nowruz no es solo una fecha festiva, representa el renacimiento, la esperanza y el comienzo de un nuevo ciclo. En el calendario persa, es el momento en que la naturaleza renace después del invierno, un tiempo para la limpieza espiritual, la reconciliación y la renovación de los votos familiares y sociales. La elección de esta fecha no fue casualidad. Simbólicamente, el país entero estaba renaciendo, dejando atrás viejas definiciones y abrazando una nueva etapa en su historia. Un paralelismo muy fuerte con lo que enseña la Biblia en 2 Corintios, las 5 y 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero incluso después del cambio oficial, muchas personas alrededor del mundo continuaron usando el nombre Persia, especialmente en contextos culturales, artísticos y académicos. Hasta el día de hoy, palabras como arte persa, alfombra persa o literatura persa siguen siendo comunes y aceptadas, mostrando que, aunque el país avanzó hacia una nueva identidad, su legado antiguo jamás fue olvidado. Esta coexistencia de identidades nos deja una poderosa lección espiritual. En la vida, Dios nos llama a transformarnos, a avanzar, a crecer. Pero eso no significa que tengamos que renunciar a todo nuestro pasado. Al contrario, nuestra historia, nuestras raíces y nuestras experiencias son el fundamento sobre el cual Dios construye algo nuevo en nosotros. El cambio de Persia a Irán es un testimonio vivo de que una nación, como una persona, puede redefinirse, crecer y adaptarse sin perder la esencia de lo que verdaderamente es. Así como Dios nos da nuevas oportunidades y nos llama por un nuevo nombre, también permite que llevemos con nosotros las lecciones del pasado para fortalecer nuestro futuro. En la siguiente parte, exploraremos más a fondo las consecuencias internacionales de este cambio, cómo afectó la percepción del mundo sobre Irán, y qué enseñanzas espirituales podemos extraer al observar la manera en que un país entero se enfrentó al desafío de redefinir su identidad ante los ojos de la humanidad y, quizás, también ante los ojos de Dios. Mientras Irán daba los primeros pasos bajo su nueva denominación oficial, el eco de esta decisión comenzó a resonar en todas partes del mundo. Embajadas, consulados, organismos internacionales y medios de comunicación comenzaron a actualizar documentos, mapas y registros diplomáticos. La transición no fue inmediata ni fácil. El nombre Persia estaba tan arraigado en la conciencia colectiva que, durante décadas, muchos seguían utilizando ambos términos indistintamente. Los periódicos internacionales de la época publicaron titulares confusos: Persia o Irán, el renacimiento de una nación, el país de los arios reclama su verdadero nombre. La comunidad académica también se mostró dividida. Historiadores, lingüistas y geógrafos discutían sobre la conveniencia del cambio y sobre cómo afectaría la percepción global de este país milenario. Mientras tanto, dentro de Irán,
el gobierno impulsaba campañas de educación nacional para explicar a la población el significado del nuevo nombre. En las escuelas, los niños aprendían que el término Irán reflejaba mejor su herencia y su identidad. Se publicaron libros, se organizaron conferencias y se promovieron debates en las universidades. Pero, como suele suceder en los grandes procesos de transformación, no todos estaban de acuerdo. Hubo sectores de la población que sintieron que el cambio era innecesario o incluso perjudicial. Intelectuales y artistas temían que al abandonar el nombre de Persia, el país perdería parte de su reconocimiento internacional, especialmente en el ámbito cultural. La resistencia no solo se limitaba a Irán. En Occidente, escritores, poetas y amantes de la cultura persa seguían utilizando el término Persia como un símbolo de romanticismo y exotismo oriental. Esto generó un fenómeno curioso, mientras el gobierno iraní insistía en ser llamado Irán, fuera de sus fronteras, muchos seguían hablando de Persia con nostalgia y admiración. Ahora bien, si analizamos este fenómeno desde una perspectiva espiritual, podemos encontrar paralelismos fascinantes con la experiencia humana. En la Biblia, Dios nos llama a un proceso de transformación y renovación. En Romanos 12:2 leemos: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Irán estaba en medio de su propia transformación. Quería ser visto de manera diferente, ser reconocido por su verdadera identidad y no por una imagen que otros habían construido a lo largo de los siglos. Este proceso de redefinición no fue sencillo, pero reflejaba el deseo profundo de un pueblo por ser fiel a su esencia. Al mismo tiempo, la historia nos muestra que los cambios de nombre siempre generan resistencia. Incluso en las Escrituras, cuando Dios cambió el nombre de Jacob a Israel, hubo un tiempo de transición y lucha interna. Jacob luchó toda la noche con el ángel antes de recibir su nuevo nombre. Fue un proceso doloroso pero necesario. En el caso de Irán, el cambio de nombre fue acompañado de una transformación política, cultural y espiritual que afectó todos los aspectos de la vida nacional. La población comenzó a redefinir su sentido de pertenencia, su visión del futuro y su papel en el escenario internacional. Pero aquí surge una pregunta importante: ¿qué tan profundo puede ser un cambio de nombre si no va acompañado de un cambio de corazón? En el caso de Irán, aunque el país adoptó una nueva identidad en el papel, las luchas internas, las tensiones sociales y las divisiones políticas seguían presentes. La transformación exterior debía ir acompañada de una renovación interior, tal como Dios nos enseña en su palabra. Otro aspecto interesante es cómo el resto del mundo reaccionó a este cambio. Durante décadas, el uso de ambos nombres generó confusión. En muchos textos académicos, todavía se emplea el término Persia para referirse a la historia antigua del país, mientras que Irán se usa para describir la realidad política y geográfica moderna. Este doble uso refleja una verdad espiritual que todos podemos entender. Nuestra identidad pasada sigue siendo parte de nosotros, pero no define nuestro futuro. Dios nos llama por un nuevo nombre, nos da una nueva dirección, pero también nos permite recordar de dónde venimos para no olvidar las lecciones aprendidas. En el caso de Irán, el desafío fue encontrar un equilibrio entre honrar su pasado glorioso como Persia y abrazar su presente y futuro como una nación moderna y soberana. Este dilema de identidad sigue presente en muchos países y, por supuesto, en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces sentimos que el pasado nos define? ¿Cuántas veces creemos que no podemos cambiar porque estamos marcados por lo que fuimos? Pero Dios nos recuerda constantemente que hay esperanza, que podemos ser transformados, y que un nuevo nombre significa un nuevo propósito. En la próxima parte, exploraremos el impacto cultural que este cambio tuvo dentro de Irán. Veremos cómo afectó a la literatura, al arte, a la religión y a la vida cotidiana de millones de personas. También descubriremos cómo este proceso de transformación sigue resonando hoy en día en el corazón del pueblo iraní, y qué lecciones de fe podemos aplicar en nuestra vida personal.
El cambio de Persia a Irán no solo fue una transformación política o geográfica, también provocó un profundo impacto en el tejido cultural, espiritual y emocional del pueblo iraní. Las consecuencias de esta decisión comenzaron a sentirse en todos los rincones de la sociedad, desde los salones académicos hasta las plazas de los mercados, desde las aulas escolares hasta los altares de las mezquitas. La pregunta que muchos se hacían era la misma: ¿qué significaba realmente ser iraní? La literatura, por ejemplo, vivió una especie de despertar identitario. Los poetas y escritores comenzaron a explorar más a fondo el significado de la palabra Irán en sus obras. Poemas que antes hablaban de la gloria de Persia, ahora empezaron a referirse a Irán como la tierra de un pueblo resistente, orgulloso y en constante transformación. Surgieron nuevos movimientos artísticos que combinaban elementos de la antigua Persia con la nueva identidad nacional. Fue un intento de unir el pasado con el presente, sin renunciar a ninguna de las dos partes. En el ámbito educativo, los libros de historia fueron reescritos. Las escuelas comenzaron a enseñar a los niños que, aunque el mundo había conocido su país como Persia, en realidad ellos siempre habían sido iraníes. Este proceso de reeducación buscaba fortalecer el orgullo nacional y fomentar un sentido renovado de pertenencia. Sin embargo, no fue un camino libre de obstáculos. Muchas generaciones crecieron con la nostalgia de Persia, la imagen romántica de los jardines persas, la poesía de Hafez y Saadi, las epopeyas de Ferdowsi y la majestuosidad de Persépolis seguían siendo parte fundamental del alma colectiva del país. El desafío era integrar esa rica herencia dentro de la nueva narrativa nacional. Este conflicto interno tiene una sorprendente similitud con las luchas que muchas personas enfrentan en su vida espiritual. La Biblia nos enseña que cuando aceptamos a Cristo, somos nuevas criaturas. Pero eso no significa que olvidemos completamente nuestro pasado. Al contrario, Dios utiliza nuestra historia, incluso nuestros errores, para forjar nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. En Isaías 4:3-18-19, el Señor dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. Irán, como nación, estaba pasando por ese proceso. Tenía que aprender a mirar hacia adelante sin negar sus raíces. Las artes visuales también reflejaron esta transformación. Pintores, escultores y cineastas comenzaron a explorar temáticas relacionadas con la identidad, la memoria y el cambio. Surgieron exposiciones que mostraban la transición de Persia a Irán como un viaje emocional, casi espiritual. En el terreno religioso, la transición también tuvo sus efectos. Aunque Irán era y sigue siendo mayoritariamente musulmán chiita, muchos líderes espirituales utilizaron el cambio de nombre como una oportunidad para hablar sobre la importancia de la autenticidad y la verdadera identidad del creyente. Organizaban sermones en los que se recordaba a la población que, más allá del nombre oficial del país, lo verdaderamente importante era mantener viva la fe y los valores. Algunas comunidades cristianas dentro de Irán también reflexionaron sobre el cambio, viendo en este proceso un paralelo con la experiencia de los creyentes perseguidos, una identidad que el mundo exterior quizás no comprende, pero que es profundamente verdadera en su interior. Otro aspecto interesante es cómo el cambio de nombre influenció las relaciones internacionales. Países con fuertes lazos históricos con Persia, como Francia, Alemania y Reino Unido, tuvieron que adaptarse al nuevo término en sus documentos oficiales. Las Naciones Unidas, fundadas pocos años después, comenzaron a usar exclusivamente el término Irán en todas sus resoluciones y actas oficiales. Este reconocimiento internacional fue visto como un triunfo por parte del gobierno iraní, pero también trajo consigo nuevas responsabilidades. Irán ya no era solo una nación con un pasado glorioso, ahora debía demostrar que también podía tener un futuro digno de su nuevo nombre. Aquí es donde encontramos otra poderosa lección espiritual. Cambiar de nombre es fácil, lo difícil es vivir de acuerdo con ese nuevo nombre. Dios puede llamarnos a una nueva identidad,
pero requiere de nosotros compromiso, fe y obediencia. Así como Abraham tuvo que caminar en fe como Abraham, o como Simón tuvo que asumir su rol como Pedro, Irán tenía que demostrar que su transformación iba más allá de las palabras. Durante las décadas siguientes, el país enfrentó numerosos desafíos, conflictos políticos, revoluciones, sanciones internacionales y crisis económicas. Pero a pesar de todo, el pueblo iraní siguió adelante, luchando por mantener su dignidad y su sentido de identidad. Hoy en día, Irán es reconocido mundialmente por su nombre actual, pero el recuerdo de Persia sigue vivo en la cultura, en la literatura, en el arte y en la memoria colectiva. Esta dualidad de identidades es un recordatorio constante de que el pasado y el presente pueden coexistir, y que cada etapa de nuestra vida tiene un propósito dentro del plan de Dios. En la siguiente parte, profundizaremos en cómo la comunidad internacional ha manejado esta dualidad de nombres a lo largo de las décadas. Analizaremos las implicaciones diplomáticas, económicas y espirituales de este proceso, y cómo la Biblia nos enseña a lidiar con los cambios de identidad en nuestra propia vida. A medida que las décadas avanzaban, el nombre Irán comenzó a establecerse de manera definitiva en el ámbito internacional. Las organizaciones mundiales, los tratados diplomáticos, los acuerdos comerciales y los mapas geográficos ya no hablaban de Persia. La nación era, a todos los efectos, conocida y reconocida como Irán. Sin embargo, el recuerdo de Persia seguía, flotando en el aire, como una sombra noble que acompañaba cada paso del país. Esta dualidad generó situaciones curiosas y, en ocasiones, hasta confusas. Por ejemplo, en el mundo del comercio, ciertos productos tradicionales siguieron comercializándose bajo la etiqueta de persas. Las alfombras, famosas en todo el mundo, continuaron siendo conocidas como alfombras persas, no iraníes. Lo mismo ocurrió con la poesía, el arte, la música y la gastronomía. En los círculos culturales, el nombre Persia seguía evocando romanticismo, sofisticación y tradición. Pero a nivel político, la realidad era otra. Irán estaba emergiendo como un actor clave en el Medio Oriente, con una voz cada vez más fuerte en asuntos internacionales. La decisión de Reza Shah en 1935 había logrado su objetivo: posicionar al país como una nación moderna, soberana y digna de respeto en el escenario global. No obstante, esta nueva identidad también trajo consigo desafíos inesperados. La geopolítica mundial se volvía cada vez más compleja, especialmente con la llegada de la Segunda Guerra Mundial y, años más tarde, la Guerra Fría. Irán, con su ubicación estratégica y sus vastas reservas de petróleo, pasó a ser objeto de interés para potencias extranjeras. Durante este periodo, la cuestión de la identidad nacional volvió a ponerse sobre la mesa. En 1959, apenas unas décadas después del cambio oficial de nombre, el entonces monarca Mohammad Reza Pahlavi, hijo de Reza Shah, emitió un comunicado, sugiriendo que los términos Persia e Irán podían usarse indistintamente en algunos contextos. Esta decisión buscaba suavizar las tensiones culturales y reconocer la importancia histórica y emocional que el nombre Persia tenía para muchos dentro y fuera del país. Este gesto fue recibido con alivio por algunos sectores de la población, que sentían que su herencia cultural estaba siendo reivindicada. Sin embargo, en el ámbito diplomático, Irán continuó siendo el nombre oficial. Aquí, nuevamente, encontramos un reflejo de lo que enseña la Biblia sobre la identidad y la adaptación. En 1 Corintios 9:22, el apóstol Pablo dice: «Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos». Este versículo nos recuerda que, a veces, es necesario adaptarse a las circunstancias sin perder la esencia de quienes somos. Irán, al aceptar el uso ocasional de Persia en ciertos ámbitos, estaba practicando, de algún modo, esa flexibilidad sin renunciar a su nueva identidad. Con el paso del tiempo, la relación entre ambos nombres encontró un equilibrio natural. En contextos históricos y culturales, Persia seguía siendo un símbolo de orgullo. En el mundo moderno y político,
Irán era el nombre oficial. Esta dualidad refleja una verdad espiritual profunda. Nuestra identidad tiene muchas capas. Somos el resultado de nuestro pasado, pero también de nuestras decisiones presentes y de las promesas que Dios tiene para nuestro futuro. Durante los años 70, Irán vivió uno de los capítulos más intensos de su historia moderna, la Revolución Islámica de 1979. Este evento marcó un antes y un después en la vida del país, transformando su sistema político, social y religioso. Curiosamente, en medio de estos cambios radicales, el tema del nombre del país pasó a un segundo plano. La atención del mundo estaba puesta en los acontecimientos políticos, pero el debate interno sobre la identidad nacional seguía latente. Tras la revolución, el país adoptó el nombre oficial de República Islámica de Irán, consolidando aún más el uso del término Irán en todos los documentos legales y oficiales. Pero en el corazón de muchos iraníes, Persia seguía siendo un símbolo de grandeza, de belleza y de historia. Hoy, cuando miramos a Irán, vemos un país lleno de contrastes, un lugar donde los jóvenes estudian ingeniería y tecnología, pero también recitan los poemas de Rumi y Hafez, un país donde las mezquitas modernas conviven con las ruinas de Persépolis, una nación que, aunque se llama Irán, sigue llevando a Persia en el alma. Desde una perspectiva de fe, esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el pasado y el presente. ¿Cuántas veces luchamos con quienes fuimos y quienes somos ahora? ¿Cuántas veces sentimos que nuestra historia pasada nos define más de lo que quisiéramos? Pero Dios nos recuerda, una y otra vez, que somos transformados día a día. En Filipenses 3:13-14, el apóstol Pablo nos anima diciendo: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Irán, como nación, sigue en ese proceso de avanzar hacia la meta. Su viaje de identidad no ha terminado, al igual que el nuestro como creyentes. Dios sigue escribiendo la historia de cada uno de nosotros, dándonos nuevas oportunidades, nuevos nombres y nuevos propósitos. En la siguiente parte, exploraremos con más detalle cómo el legado espiritual de Persia sigue influyendo en Irán hoy en día, y cómo las profecías bíblicas mencionan a esta región, conectando su pasado, su presente y su futuro en el gran plan de Dios para la humanidad. Hasta este punto, hemos recorrido un viaje fascinante a través de la historia de Persia e Irán. Hemos visto cómo un simple cambio de nombre escondía en realidad un proceso profundo de transformación nacional, social y espiritual. Pero hay un aspecto que aún no hemos explorado con suficiente detalle: el legado espiritual de esta tierra y su relación directa con las profecías bíblicas. La región que hoy conocemos como Irán aparece mencionada en varias ocasiones en la Biblia, especialmente bajo el nombre de Persia. Este detalle es sumamente importante, porque nos recuerda que, más allá de las decisiones políticas o los cambios de nomenclatura, Dios siempre ha tenido un propósito para esta tierra. Uno de los pasajes más emblemáticos lo encontramos en el libro de Esdras, capítulo 1, donde se menciona al rey Ciro de Persia. Ciro fue un instrumento en las manos de Dios para permitir el regreso de los judíos a Jerusalén y la reconstrucción del templo. En Esdras 1:1-2 leemos: en el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito, por todo su reino, diciendo: así dice Ciro rey de Persia: Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Este hecho es extraordinario, porque muestra que Dios puede usar incluso a reyes paganos para cumplir su voluntad. Persia, como imperio, fue fundamental en el cumplimiento de las promesas de Dios para su pueblo. Pero la importancia de Persia en la Biblia no termina allí. En el libro de Daniel, capítulo 10, se habla del príncipe del reino de Persia, en un contexto que sugiere una lucha espiritual entre las fuerzas celestiales. Daniel 10:13 dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante
21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Este pasaje nos revela que, además de los acontecimientos visibles, hay una batalla espiritual que se libra en los lugares celestiales, y Persia estuvo en el centro de ella. ¿Será que Irán, como sucesor geográfico y espiritual de Persia, sigue teniendo un papel en este conflicto espiritual que continúa hasta nuestros días? Cuando analizamos la historia contemporánea de Irán, es imposible no notar las tensiones, los conflictos y las luchas internas y externas que ha vivido, desde la Revolución Islámica hasta las sanciones internacionales, pasando por tensiones políticas con Occidente. Irán ha estado bajo constante presión. Algunos estudiosos bíblicos señalan que estas tensiones podrían tener una dimensión espiritual mucho más profunda de lo que percibimos a simple vista. En Ezequiel 38 y 39, en la profecía de Gog y Magog, se menciona a Persia como uno de los aliados que formarán parte de una gran coalición en los tiempos del fin. Aunque los detalles proféticos son objeto de interpretación, muchos teólogos creen que Irán jugará un papel importante en los eventos escatológicos futuros. Esto nos lleva a una reflexión importante: los cambios de nombre, las transformaciones políticas y las decisiones humanas no pueden alterar los planes de Dios. La tierra que una vez fue llamada Persia y que hoy conocemos como Irán sigue estando en el mapa profético. Su destino está en las manos del Creador, y cada evento que ocurre allí tiene, sin duda, un lugar en el diseño divino. Además, en la actualidad, a pesar de las restricciones religiosas y las persecuciones que enfrentan los cristianos en Irán, el número de creyentes en Cristo ha crecido de manera sorprendente en las últimas décadas. Se habla incluso de uno de los avivamientos cristianos más grandes del mundo, ocurriendo de manera clandestina dentro de las fronteras iraníes. Esto nos recuerda una vez más que Dios puede obrar en medio de la adversidad. En Isaías 45, 4-5, Dios dice: por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Este versículo, dirigido, en su momento, a Ciro de Persia, tiene una vigencia asombrosa cuando pensamos en la historia moderna de Irán. El cambio de Persia a Irán fue más que un movimiento político o administrativo. Fue, y sigue siendo, un capítulo dentro de un plan mayor que solo Dios conoce en su totalidad. Es una historia que nos enseña que, aunque las naciones cambien de nombre, su propósito dentro del plan divino permanece. En la siguiente y última parte de este relato, haremos una reflexión final sobre lo que podemos aprender como creyentes de este proceso histórico. Hablaremos sobre la importancia de aceptar los cambios que Dios permite en nuestra vida, cómo enfrentar las transformaciones de identidad con fe y esperanza, y cómo, incluso en medio de la confusión, el Señor siempre tiene el control. Llegamos al final de este viaje histórico y espiritual. La historia del cambio de nombre de Persia a Irán es, sin duda, un relato cargado de simbolismo, de luchas internas, de búsqueda de identidad y de un profundo deseo de renovación. Pero más allá de los datos históricos, las fechas y las decisiones políticas, este relato nos deja lecciones valiosas que trascienden fronteras y épocas. En primer lugar, nos enseña que la identidad no es estática. Así como Persia, que durante siglos fue conocida por ese nombre ante el mundo, un día decidió abrazar el título de Irán para reafirmar su esencia. Nosotros también, como seres humanos y como hijos de Dios, atravesamos procesos de transformación. Nuestra identidad va moldeándose a través de las pruebas, las victorias, los errores y las decisiones que tomamos. La Biblia está llena de ejemplos de transformación de identidad. Dios cambió los nombres de Abraham, Sarai, Jacob, Simón y muchos otros, para señalar el inicio de un nuevo propósito en sus vidas. Cada cambio de nombre representaba un llamado, un desafío y una promesa. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado a nosotros también a dejar atrás una vieja identidad para abrazar la nueva vida que Él tiene preparada? El cambio de Persia a Irán fue, en cierto modo, una forma de decirle al mundo:
esta es nuestra verdadera identidad. Esto es lo que somos en lo más profundo de nuestro ser. Y aunque el proceso fue largo, confuso y, en ocasiones, doloroso, el pueblo iraní encontró una manera de reconciliar su glorioso pasado con su desafiante presente. Pero hay una segunda lección que no podemos pasar por alto. Dios sigue teniendo un propósito para cada nación y cada persona, sin importar cuántas veces cambien de nombre, de gobierno o de rumbo. En Hechos las 5:26 de la tarde menos 27, leemos, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sí, en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios tiene control sobre los tiempos y los límites de las naciones. Nada ocurre por casualidad. El cambio de nombre de Persia a Irán fue permitido por Dios dentro de su plan soberano, y de la misma manera, los cambios que ocurren en nuestra vida también tienen un propósito, incluso cuando no los entendemos en el momento. Una tercera lección es que el pasado no define nuestro destino. Persia sigue viva en el corazón de millones de personas alrededor del mundo, pero Irán continúa escribiendo nuevos capítulos en la historia. Así también nosotros. Nuestra historia pasada puede ser dolorosa, difícil o llena de errores, pero Dios nos ofrece la oportunidad de empezar de nuevo. En Isaías 62:2, el Señor promete, entonces verán las naciones tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Qué esperanza tan hermosa, saber que Dios nos tiene reservada una identidad nueva, redimida y gloriosa. Y por último, esta historia nos invita a mirar hacia el futuro con fe. Irán, como nación, enfrenta aún muchos desafíos, políticos, sociales, económicos y espirituales, pero al igual que cada uno de nosotros, también tiene la oportunidad de buscar a Dios, de permitir que su luz ilumine el camino y de encontrar su verdadero propósito en el plan divino. Hoy en día, mientras los medios de comunicación nos muestran una y otra vez noticias sobre Irán, muchas veces cargadas de conflictos y controversias, es importante recordar que detrás de cada titular hay millones de personas, con sueños, miedos, esperanzas y un deseo profundo de vivir en paz, personas por las que también debemos orar. Y tú, que estás escuchando esta historia, tal vez también estás enfrentando un proceso de transformación. Tal vez Dios te está llamando a dejar atrás una vieja identidad, un pasado que ya no te define. Quizás te está invitando a abrazar el nuevo nombre que Él tiene para ti, un nombre lleno de propósito, esperanza y redención. No temas al cambio, no temas al futuro. Así como Persia encontró su nueva identidad como Irán, tú también puedes encontrar en Dios la fuerza para abrazar la vida nueva que Él te ofrece. Recuerda siempre las palabras de Jeremías 2:9-11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia, la cultura y la fe. Que esta reflexión te inspire a confiar más en Dios y en el plan perfecto que Él tiene para ti. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.